esta cosita que aquí tenemos colgada en el cuello, que le llamamos kelsa, que es la que nos dan en el momento de nuestra ordenación, y nos la dan al mismo tiempo con un nombre que nos asigna nuestro preceptor, nuestra preceptora, y que se convierte, el mismo nombre se convierte también en una práctica espiritual, ¿no? Por eso tenemos esos nombres tan raros que ustedes han visto: Navapriya, Sadayoti, Akashavati. Y nuestra orden está formada por gente a todo alrededor del mundo. Se inició en Inglaterra, pero hasta la fecha tiene miembros de la orden en la India, tiene muchos, en México somos más de 20, y en diferentes países, en Estados Unidos, en España, en Francia, en Polonia, en Rusia, ¿no? Por todos lados. En Venezuela también tenemos una parte importante de nuestra orden. Y nuestra orden está, el nombre Trirratna significa en sánscrito las tres joyas. Y si ven aquí, pues traté de representar justo la imagen que tenemos aquí. Lo que pasa es que no tengo amarillo, ¿no? Pero la joya de arriba debe ser amarilla, después tenemos una azul y una roja. Y está envuelta por unas flamas, es como si estuviera rodeada por el fuego de la transformación, y en la parte de abajo tiene un loto rojo. Entonces la imagen representa estas tres joyas, que son, digamos, como los tres valores más importantes, los tres valores centrales que tenemos en la tradición budista, ¿no? La joya amarilla de hasta arriba, que en este caso aparece como verde, es la joya del Buda. La joya azul, que aparece de este lado, es la joya del Dharma. El Dharma representa las enseñanzas budistas, representa lo que el Buda entendió, lo que el Buda comprendió en el momento de su iluminación, y que después el Buda trató de comunicar a los seres humanos a lo largo de 40 años que estuvo predicando, y que ahora le llamamos los budistas, le llamamos el Dharma. La palabra Dharma significa la verdad, o puede significar también la realidad. Y por último tenemos esta joya roja de aquí, que significa la sangha. Y la palabra sangha también es una palabra en sánscrito que significa la comunidad espiritual, que en este caso es, pues, el conjunto de personas que intenta practicar el budismo y que se constituye, se convierte, digamos, en una comunidad de practicantes que se apoyan mutuamente. Y a lo largo de estas sesiones de los jueves hemos estado hablando, al principio estuvimos hablando del Buda, después del Dharma, y últimamente estamos tratando este tema, que es el tema de la sangha, es el tema que estamos viendo ahorita. Y por cierto, es un tema muy importante porque ahorita, así como en todas las tradiciones espirituales hay fechas muy importantes, ahorita estamos en la fecha del Día de la Sangha, la fecha de la luna llena de noviembre, que la luna llena acaba de pasar, ¿verdad? Hace unos cuantos días, creo que fue el domingo pasado, ¿no? O el sábado, no me acuerdo exactamente cuándo fue la luna llena, pero la luna llena de noviembre, en todo el mundo budista se celebra el Día de la Sangha, mientras que el Día del Buda se celebra en la luna llena de mayo, y el Día del Dharma se celebra en la luna llena de julio. Entonces, son así como que las fechas más importantes de la tradición budista, y son las que celebramos, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos platicando de la sangha, y ahorita voy a retomar este tema, pero antes de retomarlo quería comentar 2 o 3 cositas breves sobre las otras 2 joyas, un poquito para ponerlos en contexto, ¿no? A ustedes que están aquí por primera vez. Pues el Buda representa obviamente un principio, un ideal, digamos, representa la meta a la que todos los budistas intentamos dirigirnos, que es la experiencia de la iluminación, de la mente iluminada, que se caracteriza por ser una mente sabia que comprende y además con un corazón compasivo, ¿no? Es la conjunción de estas 2 grandes cualidades, la sabiduría y la compasión, que se constituyen en la experiencia fundamental de la vida de una mente, de una persona iluminada, ¿no? El Buda, el primer ser iluminado que tuvimos en nuestra era, supuestamente, ¿verdad?, fue el Buda, que originalmente se llamaba Siddhartha Gautama. Han oído hablar de él, supongo, ¿verdad?
habrán tal vez en la prepa o en algún momento de la escuela aprendieron un poquito sobre esta tradición. Entonces, Siddhartha Gautama se dice que fue un príncipe que vivió hace 2500 años. Nació más o menos en el año 480, por ahí, antes de Buda. O sea, hace como 2500 años, más o menos 2000 y tantos, ¿no? Nació en el contexto de una familia muy bien acomodada, de una familia muy poderosa, y poquito a poco se fue encontrando con una experiencia de vida de mucha insatisfacción, y entonces dejó su casa, dejó a su esposa, dejó a su hijo y se fue a la búsqueda espiritual. Aprendió a meditar y estuvo durante más de 6-7 años en un camino espiritual muy profundo, hasta que llegó a la iluminación, llegó a la comprensión de las cosas tal y como son, a la sabiduría y a la compasión total. Y a partir de ese momento se dedicó a predicar, se dedicó a enseñar, y formó una gran sangha, una gran comunidad de practicantes alrededor de él, ¿no? Entonces, bueno, pues la persona del Buda, por supuesto, la palabra Buda, de hecho, la palabra Buda significa el despierto, aquel que despertó. Entonces, en sí misma, la palabra Buda hace referencia a la experiencia espiritual de Siddhartha Gautama, que dejó de ser Siddhartha Gautama para convertirse en el despierto, ¿no? En el sabio que se dedicó a tratar de comunicar su verdad a lo largo de los prácticamente 40 años que estuvo practicando. Y la manera en la que él comunicó su verdad, digamos, la manera en la que él comunicó su experiencia, la primera vez que él enseñó, él intentó verbalizar este gran descubrimiento que había hecho, lo puso en términos muy sencillos, casi como una especie de fórmula, como de receta, casi como de una receta, ¿no? Y esta fórmula fundamental que representa la enseñanza del Buda se conoce como las 4 nobles verdades. Las 4 nobles verdades. Que fue la primera vez, el Buda, el primer sermón que dio el Buda, parece que más o menos unos 5 o 6 meses después de que se iluminó, no menos, 3 o 4 meses después de que se iluminó, puso su primer sermón, lo puso en estos términos. Intentó comunicar, primero, una gran verdad, que es el hecho de que la experiencia humana necesariamente va acompañada de insatisfacción, ¿no? La palabra que él usó para referirse a la insatisfacción fue dukkha. Creo que lleva doble K, ¿verdad? Dukkha. La palabra dukkha es difícil de traducir porque muchas veces se ha traducido como sufrimiento, pero en realidad no necesariamente se refiere, digamos, a un sufrimiento intenso, sino más bien como una experiencia como de que algo falta, ¿no? De que uno se siente insatisfecho. Bueno, puede ir desde eso, simplemente de una simple insatisfacción, un aburrimiento, hasta obviamente hasta sufrimiento muy intenso, que todos pasamos por experiencias de sufrimiento muy intenso en la vida también, ¿no? Entonces, lo primero que reconoció el Buda es que parte de la experiencia humana, de manera intrínseca, existen experiencias de insatisfacción. No nos escapamos. Tarde o temprano nos enfermamos, tarde o temprano nos separamos de alguna pareja, se nos muere alguien, perdemos algo, y tarde o temprano también, obviamente, nos morimos, ¿no? Entonces, la experiencia de dukkha, la experiencia de insatisfacción, es intrínseca a la existencia humana. No hay manera de evitarla. Es parte de la existencia humana, ¿sí? Sin embargo, también reconoció una verdad muy importante, que generalmente muchas de nuestras experiencias de insatisfacción provienen de una causa, ¿no? Hay una causa por la cual sufrimos. Generalmente esta experiencia de dukkha está asociada muchas veces, por ejemplo, a que queremos ciertas cosas o no queremos otras, ¿no? Generalmente con lo que estamos, con lo que tenemos, no estamos satisfechos. Queremos algo más, o queremos deshacernos de algo que nos está molestando, o estamos constantemente, digamos, buscando agarrarnos de algo, ¿no? Buscando agarrarnos de esa causa
del sufrimiento a la que se refería el Buda era relacionada el apego. El querer poseer, el querer agarrar, el querer darle sustancia, digamos, a nuestra existencia a partir de agarrarse de algo, ¿no? Y esas cosas de las que nos agarramos en la vida, pues pueden ser de todo tipo, pueden ser, pues, nuestro estatus social, nuestra pareja, nuestra profesión, las cosas materiales, o sea, es una especie como de ser insaciable, de agarrarnos de algo que nos haga sentir seguros, ¿no? Entonces es la causa del sufrimiento, según el Buda, pero como hay una causa, pues también hay una posibilidad de que esta causa cambie, la causa desaparezca, y entonces la experiencia de sufrimiento cese, ¿no? Entonces hay la cesación o el cese del sufrimiento. Así se escribe el cese, ¿verdad? Sí, el cese del sufrimiento. De hecho, el cese del sufrimiento es la palabra nirvana. Nirvana, que es equivalente, digamos, a la experiencia de la iluminación, consiste en que el sufrimiento cesa. Y el sufrimiento cesa porque cambian las causas que le dan origen, cambian las condiciones a partir de las cuales surge el sufrimiento. Si empezamos a trabajar con nuestra mente y a trabajar con nuestra, digamos, empezamos a darnos cuenta de cómo es que generamos esta experiencia de dukkha a partir de intentar agarrarnos de algo, ¿no? Entonces, en el momento en el que cambiamos la causa, pues cambia la experiencia y entonces puede cesar el sufrimiento, efectivamente. Y la última verdad es que existe un camino. Existe un camino para llegar ahí. Existe una serie de prácticas, una serie de reflexiones o aspectos de nuestra experiencia en las cuales podemos poner nuestra atención y podemos ir transformando de tal manera que podemos ir moviéndonos en la dirección de cesar el sufrimiento al cambiar las condiciones de las cuales surge, ¿no? Entonces, estas son las cuatro nobles verdades que a veces se presentan también como una especie de formulita, ¿no? Como si fuera el Buda, a veces se le llama como que es el gran médico, ¿no? El gran doctor, que nos puede decir, pues sí, mira, estás enfermo, ¿no? Y lo que tienes es una gripa, ¿no? Pero si te tomas el antibiótico, se te quita la gripa. Y lo que hay que hacer es tomarse el antibiótico 3 veces al día, ¿no? Entonces es como el diagnóstico, ¿verdad? El darse cuenta de la enfermedad, el diagnóstico, el establecer un mecanismo para salir de esa experiencia de enfermedad y el llevar a cabo ese camino, ¿no? Entonces digamos, es como todo el budismo gira en torno a esta lógica de lo que está hablando es finalmente de que todo surge a partir de condiciones, de lo que está hablando es de la ley de la condicionalidad y de que podemos hacer, digamos, establecer, jugar o utilizar la ley de la condicionalidad para cambiar nuestra experiencia humana y para darnos cuenta de la verdadera naturaleza de las cosas. Entonces, pues este es, digamos, el Dharma en su versión más resumida. Y podemos decir que este camino del que habla el Buda, este camino, a veces se habla de él como el camino óptuple, el noble sendero óptuple, y de hecho en nuestras sesiones de los domingos estamos hablando un poquito del sendero óptuple. Hemos estado dedicándole una sesión del domingo a cada uno de los pasos del sendero óptuple. Este domingo que viene, por cierto, vamos a hablar del 7º paso, que tiene que ver con la atención consciente, y el siguiente, dentro de 15 días, el 8 de diciembre, vamos a hablar del último paso, del 8º paso, que tiene que ver con meditación, con cómo, digamos, puede surgir la experiencia de sabiduría a partir de la meditación. Y el camino óptuple muchas veces también se reduce a un camino triple, se resume, el mismo Buda lo resumía en un camino que tiene que ver con ética, meditación y sabiduría. Entonces, el budismo tiene que ver primero con empezar a poner atención en los aspectos de la ética, en darnos cuenta que nuestras acciones tienen consecuencias y en aprender a actuar de manera más hábil, de manera cada vez más hábil y más, digamos, más considerada y con mayor claridad de las consecuencias que traen nuestras acciones, ¿no?
La meditación, por supuesto, pues es una herramienta de transformación de la mente fenomenal. Decía un amigo mío que es lo más parecido que existe a una varita mágica, ¿no? Que realmente una sesión de meditación puede transformar por completo tu experiencia y darte una mente, por supuesto, mucho más clara y mucho más compasiva, mucho más empática, mucho más conectada con lo que está viviendo. Y la sabiduría, desde el punto de vista del budismo, la sabiduría tiene que ver con comprender, no tanto con saberse datos y saberse conceptos y nombres raros, sino con comprender la naturaleza de las cosas. Y es una comprensión que no es nada más intelectual, es una comprensión que tiene que ver con vivir una experiencia completa digamos, ¿de qué?